Amables televidentes, ya estamos con todos ustedes en el Telematutino 11 a través de Telesistema Canal 11, los Estados Unidos, TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN, y cualquier inquietud, pregunta, sugerencia, puede comunicarse conmigo directamente a Twitter, Ramón N14, Facebook e Instagram, Ramón Núñez Ramírez. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos sean todos ustedes a Telematutino 11. Señores, estamos a mitad de diciembre, 15, martes de este 2020, que ya se está prácticamente terminando. Como siempre, les damos la bienvenida y la invitación para que estén con nosotros en esta hora. Como de costumbre, vamos a comentar la actualidad, los temas importantes del país, básicamente, y algunos del mundo. Y en esta mañana vamos a tener una entrevista muy particular, muy especial, pero muy importante. También se trata del señor Fedor Vidal, que es CEO del Arion Health, experto en tecnología y negocios de la salud. Ahora que el mundo prácticamente ha cambiado y tenemos que ponernos a tono, y la salud, cuanto ahora más que nunca, es importante. Así que les invitamos a que nos acompañen en el contenido de Telematutino 11 en este martes 15. Amables televidentes, y cuando la mayoría del país pensaba que el caso de Alexis Medina Sánchez era grande, ahora el país acaba de descubrir dos cosas más grandes todavía, gracias a las investigaciones de Alicia Ortega y de Yulisa Céspedes en el día de ayer, que está solamente a nivel de primera parte. Involucra a dos cuñados, a dos hermanos de la ex primera dama, cuñados del expresidente de la República, Monti y Alexander Montilla, que eran prácticamente los únicos suplidores de Norte, de Sur, de Este y de la UERS, que no es más que la unidad de electrificación rural de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Hay muchos montos diferentes en ambas entrevistas, pero estamos hablando de algo superior a los 18,000 millones en compra. Y lo más doloroso de todo es que las sedes no mejoraron, que de las pérdidas son 50%, que durante años hemos gastado más de $1,000 millones anuales en subsidio a estas empresas, y todo está peor. Ya sabemos por qué. Bueno, Ramón, el tema es que, nos enteramos, aunque ya era sotovoce, de que los hermanos de la ex primera dama, Candy Montilla, estarían envueltos en actos de corrupción, y justamente se habían mencionado como suplidores de las ERES, que han sido objeto de críticas, de cuestionamientos durante años, pero ahora más que nunca se está criticando su razón de ser y su modo operandi. ¿Por qué? Porque estamos hablando, según la información que ofreció anoche la prestigiosa periodista Alicia Ortega, de transacciones de nada más y nada menos de más de 18,000 millones de pesos. Si eso hubiese sido necesario y hubieran calificado, pero es que estaría violando la ley de compras, además de pagos privilegiados, irregulares, además de que los precios en muchas oportunidades eran superiores a los de otros oferentes, además de que se convirtieron en proveedores únicos, según estas investigaciones, que tocará al Ministerio Público profundizar, y a la persecución, a la Oficina de Persecución de la Corrupción, profundizar en estas investigaciones para realmente mostrarle al país, y que si hay ilícitos penales, pues los involucrados comparezcan ante la justicia, que es lo que se quiere. Pero obviamente esto pone al desnudo muchas irregularidades del pasado. Y tú recuerdas, Ramón, que cuando se comenzó a hablar de la operación Antipulpo, decíamos en el programa de que posiblemente, según todas las denuncias que se tienen, las que han salido y las que están por salir, que aunque no se han conocido públicamente, informalmente se tienen muchos datos sueltos, que decíamos que el tema Odebrecht, que aunque es grande y falta mucho por hacer,
estos escándalos de corrupción en cuanto a montos palidece lo de Odebrecht, porque en este caso, de ser cierto, estamos hablando de 18 mil millones de pesos. Eso es todo el dinero del mundo. ¿Cuántos millones de dólares es esto? Más de 300 millones de dólares. Es decir, que todavía hay muchas informaciones, muchas investigaciones que por hacer, y 4 años no serán suficientes, yo pienso, y que las unidades investigativas del país están bastante ocupadas en auditorías y deberán profundizar en este tipo de denuncias que son decepcionantes para el país, en todo el sentido de la palabra. Por eso el presidente Abinader en su discurso de la semana pasada hablaba de contratar firmas de abogados privados para que colaboren, no para que intervengan, sino para que colaboren con el Ministerio Público. No, ya que el caso de Odebrecht es más grande, porque no solamente son los 92 millones de dólares en soborno, que son como 5.000 y pico de millones de pesos, sino la sobrevaluación de las obras. De Punta Catalina se habla de más de 1.000 millones de dólares, ya eso solo son 60.000 millones de pesos. Pero las carreteras, elevados y túneles que construyó Odebrecht con adenda de 300 millones de dólares, de 200. Pero claro, la corrupción no tiene tamaño, al fin y al cabo es corrupción. Lo que sí todo esto revela es que aquí estamos en presencia de una cleptocracia. Yo escribí un artículo el pasado jueves que gustó mucho, he estado en las redes y he estado en los periódicos digitales, porque ¿qué es una cleptocracia? Una cleptocracia es el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político y el peculado, de forma que esas acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corruptos. Eso fue lo que ocurrió aquí. Desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico. Porque aquí todos sabíamos, la cúpula empresarial y los medios de comunicación, sabíamos lo que estaba pasando. No sabíamos las magnitudes, pero sabíamos lo que estaba pasando. Y los suplidores tradicionales que fueron desplazados, como le decía el juez, a Alexis Medina, sabían lo que estaba pasando, pero el temor que había ante el aspirante a dictador hizo que todo el mundo estuviera callado. Yo aquí lo decía antes de las elecciones, que había una mafia y que había un enriquecimiento de hermanos, hermanas, cuñados y cuñadas, pero no solamente ellos, hay otra cantidad de funcionarios. Aquí no se ha tocado todavía el comité político, aquí no se ha tocado el candidato, aquí no se ha tocado el ministro administrativo de la presidencia. Y yo le hago una pregunta a los amigos televidentes para que ellos mismos la respondan. ¿Acaso el expresidente Danilo Medina era ajeno a todo eso? La persona más informada del país, que es el presidente de la República, no sabe qué estaba ocurriendo con su entorno familiar. Sea usted el jurado y responda a usted mismo si el expresidente Danilo Medina era ajeno y no es responsable de todo lo que ocurrió aquí en materia de corrupción. Ahora, Ramón, si esa corrupción es así como se está diciendo, y el gobierno de Danilo Medina duró 8 años, y el de Leonel Fernández duró 12 años, y Leonel Fernández y su cúpula también fue presidente hasta el año pasado, yo me pregunto, ese comité político y todas esas personas que hoy están en otro partido, ¿tampoco sabían de la corrupción que estaba ocurriendo y de los amarres que había que se están denunciando ahora? Pregunto yo. Sí lo sabían, pero acuérdate que Leonel Fernández no estaba cuando se tejió toda esta mafia. Él no está exento de actos de corrupción. Fue de octubre del año pasado hasta ahora. Yo no me he cansado de repetir, Jacqueline Morel, que en todos los gobiernos ha habido corrupción. Todos. Ahora bien, la corrupción se detenía en la puerta del despacho. En el gobierno de Hipólito, en el de Leonel, en el de Balaguer, pero no, ahora no. Aparentemente ahora la corrupción se tejía en el despacho, porque lo que ha ocurrido ahora, ninguno de los anteriores presidentes de las familias
Porque que hay un entramado. Fíjense que, por ejemplo, el administrador ¿de quién es esposo? De Carmen Magali Medina Sánchez, la que está presa en su casa por el caso de Alexis Medina. Y cuando la que era subadministradora del Banco Estatal recomendó al Contralor, le puso a su hija de asistente. Así que es todo un entramado familiar. Eso no se había dado en ninguno de los gobiernos precedentes. Ni ese descaro en la violación de las leyes, porque hasta el 2006 no había ley de compras. La ley de compras del 2006 en adelante, y es muy claro en su artículo 14, acápite 5 y 6, que los familiares, por ejemplo, de un presidente no pueden hacer negocio, pero tampoco sus empresas, y sus empresas lo hicieron. Si había directo ellos o vía los testaferros, pero la justicia tendrá que seguir hacia atrás. Pero lo que está sobre el concón es ahora la cleptocracia que se estableció en la República Dominicana, los niveles de corrupción, y por eso no tenemos buena salud, y por eso no tenemos buena educación, y por eso no tenemos un buen sistema eléctrico, y por eso tenemos los déficits que tenemos y tenemos la deuda que tenemos. Señores, por otro lado, el COVID es un tema que no podemos pasar desapercibido. Ha estado subiendo el índice de positividad, ya anda por un 14%, y cuando se toma diario se dispara al 18%. Menos camas, menos ventiladores, menos unidades de cuidado intensivo, y qué bueno que hay una rueda de prensa en Palacio, encabezada por la vicepresidenta, porque el gobierno no le debe temblar el pulso para arreciar las medidas y que nos veamos en el espejo de Europa y de los Estados Unidos. Que no se le apriete el pulso si es necesario bajar el horario del toque de queda, si es necesario restringir una serie de cosas. Bueno, Ramón, así es. Cada día, como tú lo has dicho, incrementan los casos del COVID en los hospitales, en las clínicas privadas. Y aunque no se quiere, hay mucha gente que tiene mucho temor, claro está, nadie quiere que ocurra, pero la salud y el país es más importante. Por lo tanto, el ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias, ha advertido que las medidas serían más duras por incremento del caso del COVID y si la gente no cambia su comportamiento. La prensa refiere a un dato quizás, Ramón, aislado, pero que revela lo que somos los dominicanos. Somos muy efusivos y cuando la gente va a recibir a sus familiares al aeropuerto, se funden en un abrazo de 2, 3 minutos y adiós distanciamiento y adiós COVID, por mencionar un caso. Pero el tema es que se ha estado aumentando el COVID en el país. El presidente saliente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, que ha estado alertando sobre el tema hace varias semanas, sugiere un toque de queda a partir de las 6 de la tarde, otros que de las 7 de la noche. Y así, en sentido general, nadie quiere. Claro que esto afecta al comercio y las actividades, pero es mejor un poco de sacrificio ahora y no que este tema se salga de las manos y entonces tengamos que cerrar el país por mucho tiempo. Y los logros que hemos tenido en materia de recuperación pueden verse echados a la borda si el tema sigue agravándose. Alemania va a cerrar, Holanda va a cerrar, y ustedes verán que una serie de países europeos y de América Latina van a limitar. Y el estado de emergencia le da poder al gobierno para disminuir el horario del toque de queda, para prohibir. No es posible que en estas circunstancias estén haciendo bodas de 100 y 200 personas, que se estén haciendo cumpleaños. Hay países donde eso se ha limitado. No, mire, no pueden reunirse más de 10 personas, porque esa aglomeración es lo que provoca la transmisión. Y yo le digo una cosa, aquí se ha ido recuperando el turismo poquito a poquito. Las zonas francas ya casi están en plena capacidad, el comercio, una serie de actividades. Si este país cae en un rebrote que hay que volver a cerrar, habremos perdido todo lo que hemos ganado. Pero lo que es peor, no hay dinero para la fase 1, fase 2 y quédate en casa que hubo desde marzo hasta diciembre.
No hay el dinero para enfrentar un cierre de la economía total dominicana. Entonces tenemos que pensar en eso, y yo por eso le sugiero al gobierno, tome las medidas que ustedes crean necesarias, las que sean. Es preferible un sacrificio de un mes más y no caer en lo que están cayendo esos países que, como Alemania, se tenía como ejemplo del control del COVID. Y todos esos países europeos se tenían como paradigma. Y miren hoy lo que está pasando. Entonces, la situación es grave, pero se puede evitar. Y qué bueno que hoy habrá una rueda de prensa donde yo espero que se anuncien medidas, como dijo el ministro de Salud, de mayor residumbre, de mayores controles. Jacqueline, y finalmente en el orden internacional, el Colegio Electoral de los Estados Unidos, porque es un sistema indirecto ya, proclamó a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Señores, y ahí es donde uno ve lo que es la fortaleza institucional y los niveles de conciencia de la gente o de los funcionarios. Por ejemplo, una serie de jueces que fueron designados por Trump, cuando le llevaron los casos de fraude, los rechazaron. El fiscal general de los Estados Unidos, el equivalente al procurador de aquí, fue designado por Trump, pero él le dijo, no, mire, no hay posibilidad de investigación porque no hay datos, no hay pruebas fehacientes de un fraude. Eso es lo que diferencia esa sociedad de la nuestra. De que un funcionario designado por el presidente no tiene que estar de rodillas al presidente, ni tiene que aceptar todo lo que el presidente y su funcionario les indiquen. Esa es la grandeza de la democracia norteamericana, o una de las grandezas de la democracia norteamericana. Bueno, los delegados ratifican al menos 302 votos electorales para el demócrata, que necesitaba 270 para llegar a la Casa Blanca. Es un hecho ya consumado y se confirmó este lunes la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. El mandatario saliente, Donald Trump, ustedes saben, quien hasta ahora se ha negado a reconocer su derrota, no reaccionó de inmediato a la noticia, pero él va a reaccionar. Pero ya no hay vuelta atrás y el próximo 20 de enero Estados Unidos inaugura una nueva era, un nuevo gobierno encabezado por Joe Biden y por Kamala Harris. Ahí viene lo que está ocurriendo aquí, un intento de recuperar la institucionalidad, porque controla la institucionalidad democrática, se erosionó. Aquí no, aquí colapsó. En nuestra entrevista, el señor Fedor Vidal, no se la pierdan, él es CEO de Arion Health, pero además fue un funcionario importante en hospitales de los Estados Unidos como el Johns Hopkins, muy conocido aquí por algunas personas, y además nos va a hablar de todo el impacto tecnológico y digital en la salud, qué es lo que está ocurriendo ahora y lo que viene para el futuro. No se pierdan la entrevista con Fedor Vidal.